que estás sintiendo que la vida no vale, que estás sintiendo que un hombre te ha fallado, que una amiga te ha fallado, que alguien a quien tú amabas y confiabas completamente te falló, quiero decirte que hay alguien que nunca te va a fallar y que hay alguien que va a dar siempre su vida por ti y que siempre va a dar todo su amor, aun cuando él está consciente de que a lo mejor tú nunca le amarás como Él te ama a ti. Y ese es Jesús, es el único que puede saciar tu corazón, que puede saciar ese vacío y puede llenar todo lo que está vacío en tu vida y que puede recomponer y restaurar ese corazón que han dejado hecho pedazos. Yo quiero contarte, así como a mí también, los hombres también me lastimaron mucho, empezando por mi marido. Él me lastimó con su infidelidad, con sus palabras, pero ahora puedo entender que él no tenía un amor en su corazón. Él no conocía de Dios, él no conocía de Jesús, por lo tanto, él no podía amarme. Dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahora sé que esa palabra es verdadera. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante como espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestras entrañas y traspasa todo. Y ahora sé que esa palabra fue la que traspasó mi corazón y me tiene hoy donde ahora estoy. Yo te quiero decir que yo no elegí a Dios, porque no hubiera sido posible, yo no hubiera podido con mis propias fuerzas. Yo quiero decirte que fue Dios quien me eligió a mí para servirle y es Él quien me tiene donde ahora estoy. Y yo quiero agradecerle porque después de todo lo que hizo en mi vida, yo no puedo estar tranquila y no puedo estar callada. Y yo quería compartir contigo este pequeño momento y esta pequeña testimonio para que veas tú que Dios es capaz de restaurar corazones, de restaurar vidas, de restaurar familias y que lo puede hacer y que no solamente tú tienes que abrirle tu corazón y dejarlo entrar. Cuando yo dejé a mi esposo y me fui al alcohol y que me metí más en las drogas y todo, conocí a una persona. Esta persona trabajaba en el crimen organizado y yo la conocí con la intención de vengarme de las personas que me habían lastimado y yo tenía la intención de que él, con el poder que tenía, con las amistades que él tenía, pudiera vengar lo que el coraje que yo había tenido, el rencor que yo tenía en mi corazón. Y yo me hice su novia, estuvimos saliendo y ahí fue cuando empecé yo a ayudarlos en lo que es el crimen organizado. A veces les ayudaba en cosas pequeñas y a veces les pasaba información sobre la policía, los soldados, sobre dónde venían los operativos. También a veces ayudé en cuidar a la gente que ellos tenían detenidos y gracias a Dios que Dios me cuidó y Dios me protegió de que por mis manos nunca se derramara sangre inocente. Y yo estoy agradecida con Dios porque Él estuvo conmigo en todo momento. Estuve secuestrada 2 veces, estuve a punto de morir, ellos me iban a quitar la vida en 2 ocasiones. En una ocasión fue en una casa de seguridad y en la otra fue en mi casa. Estaba mi mamá presente, estaban mis hijos y llegaron y me encañonaron y con la pistola en la cabeza me llevaron para la planta de arriba. Y allí en ese cuarto, y siempre que voy y siempre que estoy en ese lugar, recuerdo como si hubiera sido apenas ayer, cuando ese hombre con la pistola en la cabeza me dijo que abriera mis ojos porque yo los tenía cerrados y me dijo: abre tus ojos,
y mira a tu alrededor, porque lo que tú ves es lo último que tus ojos van a ver. Hasta aquí llegaste, hoy tus días se acaban. Entonces yo cerré mis ojos y le pedí: Señor, perdóname, porque yo conozco de tu palabra y yo sé que si muero hoy no voy a ir y no te voy a ver y no voy a ir a tu reino, Señor. Perdóname. Y si es tu voluntad recibirme, pues recíbeme en tu santa gloria. Y yo sentía que pasaba el tiempo y él no hacía nada. Y yo con mis ojos cerrados empecé a escuchar cómo él podía lamentarse y decía que no era posible que él no pudiera jalar ese gatillo, porque él estaba entrenado para matar, él estaba entrenado para no tener sentimientos hacia ninguna persona. Y yo veía cómo él se pegaba con la pistola en la cabeza y decía: ¿por qué no la puedo matar? ¿Por qué? Si yo estoy entrenada para hacer esto. Y yo sé que ahí estuvo la mano de Dios, yo sé que ángeles estaban allí, porque las oraciones de mi familia no eran en vano. Dios las recibía y no las regresaba vacías. Yo sé que ahí pude yo ver el poder de Dios en ese lugar. Y yo sé que Él allí estuvo. Y yo quiero hoy decirte a ti que has estado tal vez pensando en quitarte la vida, o que has estado pensando que la vida ya no tiene sentido. Déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti. Todos venimos al mundo, pero todos venimos con un propósito. Y ese propósito Dios lo tiene en sus manos y nos lo quiere entregar. Pero si nosotros no lo aceptamos, Él no puede hacer nada, porque Dios es un caballero y Él recibe a quien le recibe a Él. Y si nosotros no le recibimos, Él no puede hacer nada, porque Él es un caballero y Él respeta tu decisión. Yo quiero decirte que yo viví amargada durante mucho tiempo, odiando y preguntándome dónde estaba ese Dios del que todos me hablaban, que era un Dios de amor, un Dios poderoso, un Dios que dio a su Hijo por nosotros, porque yo vivía en un mundo de tinieblas. Mi mundo estaba oscuro y cuando veía a mi alrededor yo podía ver solamente basura, y yo me contaba como una basura más en medio de ese mundo. Y en medio de mis borracheras, en medio de mis adicciones, cuando yo estaba drogada, cuando yo estaba alcoholizada, muchas veces yo fui a clamar la sangre de Cristo y le decía: Señor, ¿dónde estás? Si en verdad tú eres un Dios vivo, ¿por qué no me sacas de este lugar? Y un día me invitaron a una congregación y fui, y mi hija era la que quería ir, porque a ella le gustaba mucho ver cómo las niñas danzaban con sus panderos. Y yo fui a ese lugar, y ese día Dios habló a mi vida y a mi corazón. Y Dios me decía que a partir de ese día Él iba a cerrar todas las puertas que estaban abiertas, todas las puertas que no eran de Él, todo lo que no era de Él, Él lo cancelaba, y que a partir de ese día no había más camino para mí que buscar de su presencia. Y pues yo lloré y me conmovió mucho esas palabras, y yo escuché la voz de Dios. Pero al salir de esa iglesia, al día siguiente yo volví a ser la misma, volví a vivir en las mismas tinieblas, en la misma oscuridad, y todo lo que se me había dicho se me olvidó. Y yo pensaba en mi mente: y si yo hago caso a lo que ese pastor me dijo, ¿cómo voy a vivir? ¿De dónde voy a sacar a mis hijos adelante? ¿De dónde voy a sacar dinero? Si lo único en lo que yo puedo trabajar y en lo que yo puedo sacar dinero es en la prostitución, en los bares, bailando y cobrando. Pero esa era una mentira del diablo. Él me tenía atada y mis ojos estaban cerrados.
y mis oídos estaban tapados, y esa era la mentira de Satanás que él había puesto en mi corazón. Desde pequeña se sembró una semilla en mí, pero esa semilla no provenía de Dios, provenía de Satanás. Y esa semilla se fue regando hasta que fue creciendo, y cuando creció empezó a dar un fruto, y ese fruto empezó a tener consecuencias. Y las consecuencias, fueron grandes y fueron graves y lastimaron mi corazón. Y conocí muchos hombres, y con cada hombre un pedazo de mí se fue yendo hasta que llegó Jesús, ese Jesús poderoso que derramó su sangre y que con su sangre me limpió. Y yo estoy agradecida, y no me alcanza la vida para agradecer a ese ser maravilloso que fue el único que creyó en mí, que fue el único que dio su vida, y que fue el único que depositó toda su confianza en mí. Cuando la sociedad me decía que no servía, cuando la sociedad me rechazaba y me señalaba y me acusaba por ser lo que yo era, Él venía y me amaba. Él venía y me consolaba todos los días, y solo Él podía saber lo que había en mi corazón, y solo Él podía saber lo que yo vivía todas las noches en ese lugar, cuando yo me iba con un hombre y venía, o me iba con otro, y el demonio me decía que yo iba a terminar así, que yo había nacido para ser prostituta, que yo había nacido para ser basura, que yo no servía. El demonio me decía que yo iba a morir así, y que un día un hombre me iba a llevar y me iba a matar, o que un día iba a drogarme tanto que iba a terminar así drogada. Pero cuando todo eso estaba pasando, vino alguien y me habló de Jesús, y Jesús empezó a hacer su obra en mi corazón, y todos esos pedacitos que había dejado, Él los juntó, Él los restauró, y cuando lo iba a poner de vuelta en mi cuerpo, ese corazón ya no era el mismo, era un corazón nuevo, diferente, y era un corazón sensible y que podía sentir su amor y su presencia. Y yo quiero decirte, si me estás viendo, que no importa en cuántos pedazos tu corazón se haya quebrado, no importa dónde esos pedazos de tu corazón se hayan quedado, Dios y Jesús con su inmenso amor los puede ir juntando y los puede hasta transformar en un corazón nuevo, en un corazón de carne, en un corazón sensible y agradable a Dios. Yo quiero decirte que ahorita yo no soy la santa, como a veces me dicen. No soy la más fiel a Dios, ni soy la más buena. A veces también tengo mis ratos de coraje, o a veces también vuelvo a gritar, o vuelvo a enojarme. Pero yo sé que Dios está conmigo y que ya no me va a dejar. Y cuando yo quise caer otra vez, después de haber conocido y después de haber servido a Dios, y volví a querer caer otra vez, su mano me sostuvo y me levantó. Y también Dios me disciplinó y me llamó la atención, porque la palabra de Dios dice que Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Y yo sé que Dios estuvo conmigo, y que después de haberle aceptado, Él siempre estuvo en mi mente, en mi corazón, diciéndome lo que estaba bien y lo que estaba mal.
y aunque el enemigo vino y puso